Puede ser que dure. Bloque número 2 de PDP. Y Cami, tenemos que hablar por un lado, para meternos un poco en temas de actualidad. La ley de medios audiovisuales, por una parte, cosa que es tema que se ha debatido mucho desde 2009 hasta la fecha, tanto en universidades, en foros, y por otra parte la democratización de la justicia, algo que es quizás algo más de actualidad, y es un tema que está en la agenda de los principales medios de comunicación, sea radio, televisión, diario, siempre. En algún momento del día se menciona en algún momento la democratización de la justicia, pero para eso, para discutir sobre esos temas, para aportar mucha información valiosa con respecto a estos temas, nos visita hoy el doctor Carlos Brunques, titular de la Cátedra de Derecho de la carrera de Comunicación Social de la Universidad FASTA. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar acá. Y bueno, vamos a hablar mucho sobre estas cuestiones. También queremos conocer su punto de vista, queremos conocer su opinión personal. Y comenzamos con la entrevista hablando primero con respecto a cuál es el marco legal de los medios de comunicación en la Argentina actualmente. Desde que se sancionó la ley actual de medios audiovisuales, es la ley de medios audiovisuales el marco regulatorio que está en vigencia, con algún tipo de suspensiones producidas por medidas cautelares dictadas por la justicia, como consecuencia de algunas causas judiciales promovidas por algunos medios que entendieron que se veían afectados con la sanción de la nueva ley. Sí. De tal manera estamos boyando todavía en una etapa de transición entre lo que era la vieja ley de radiodifusión y la actual ley de medios audiovisuales. Bien. ¿Y qué expectativas hay al respecto? ¿Qué expectativas judiciales hay al respecto de la ley? ¿Cómo también la ve usted? ¿Piensa que se va a consolidar todos los artículos que se vienen discutiendo desde el 2009? El tema podríamos plantearlo de la siguiente manera. Solo 4 artículos de 161 que tiene la ley de medios son los que están siendo controvertidos y los cuales se encuentran en este momento suspendidos. Y tienen que ver con la transferibilidad de las licencias, con el tope de licencias que puede tener cada medio, con la existencia o no de derechos adquiridos antes de la sanción de la nueva ley, y con la adecuación que tengan que hacer los medios que se encontraban trabajando al momento de sancionarse la ley. Esos 4 artículos se encuentran suspendidos por medidas cautelares vigentes y el expediente principal se encuentra hoy al estudio de la Corte Suprema de la Nación, luego de que la Cámara Civil y Comercial de la Capital Federal diera resolución definitiva respecto del tema, postulándose por la constitucionalidad de 2 artículos, el 41 que se refiere a la intransferibilidad de las licencias y el 161 que se refiere a la adecuación, y por la inconstitucionalidad de una parte del artículo 45 en lo que se refiere a las restricciones en cuanto a la cantidad de licencias que puede tener un medio cuando no se afecta el espectro radioeléctrico, y sí se postuló por la constitucionalidad de ese mismo artículo cuando se refiere a las restricciones a la cantidad de medios que pueden llegar a tener aquellos que sí, en los cuales sí se afecta el espectro radioeléctrico. Y también dictó la inconstitucionalidad del artículo 48 en cuanto a que sostiene este artículo que no se pueden aducir derechos adquiridos en contra de la nueva ley. La Cámara entendió que sí, que existen derechos y que están amparados por la Constitución, el artículo 17 que ampara el derecho de propiedad, y que por lo tanto la adecuación que deban tener que hacer los medios que se van afectados por este artículo, el Estado deberá indemnizar los daños y perjuicios que sufran los mismos. Les decía, el expediente ahora está a estudio de la Corte de la Nación, que para que dicte la definitiva resolución al respecto, tiene que esperar el dictamen de la Procuradora General de la Nación, que tiene el expediente en estudio en este momento. Sí. Bien, esta demanda que fue iniciada por el Grupo Clarín, ya van casi 4 años de ser sancionada la ley, sin embargo se mantiene suspenso, como bien decía usted. Yo quiero consultarle, más allá de todo el contexto actual, algo, hagamos de cuenta que no hubiese pasado, es decir, si el Grupo Clarín no hubiese hecho esta demanda, o hubiese sido una demanda de algún otro grupo, o hubiese pasado por otro lado el tema de que todavía la ley no se mantiene en suspenso, ¿usted cree que influye mucho el Grupo Clarín o no, o si hubiese sido otro grupo no habría
este marco actual de la ley en el cual está suspendida? En primer término, me resulta imposible pensar ese escenario en el cual Potenciales. no se hubiera promovido las demandas, dado que sí, precisamente influyen y mucho en la propiedad de los medios de cada grupo, de cada dueño, la aplicación total de la ley de medios. Si no se hubiera promovido la demanda, el grupo Clarín hubiera tenido que desprenderse de una cantidad considerable de medios, con lo cual, según el demandante y según también alguna pericia de economía que pude leer en el expediente, se hubiera producido un gran efecto económico contrario para los intereses del grupo, lo cual redundaría en que no serían superavitarios los medios y con la cierta probabilidad del cierre, la disminución natural de la cantidad de medios, y no por una imposición del Estado, sino porque iban a dejar de ser rentables. Bien. Cami. Y bueno, y hablando un poco, pasando al tema de la democratización de la justicia, ¿qué beneficios o mejoras usted cree que podría lograr la reforma del Consejo de la Magistratura, visto que la Corte Suprema declaró inconstitucional el fallo de parte de la iniciativa del gobierno? Mire, perdón, tal como está proyectado o tal como salió la ley que fue declarada inconstitucional por la Corte, ninguna mejora iba a traer a la justicia. Ciñéndonos específicamente al tema del Consejo de la Magistratura, dado que el paquete de leyes que se envió era de 6 leyes, una de ellas era respecto al Consejo de la Magistratura, se veía a todas luces que la télesis de la modificación tenía que ver con la posibilidad de que el actual gobierno pudiera manipular, si se quiere, la designación, pero sobre todo la remoción de los jueces. Las causales de remoción de los jueces, de acuerdo con las nuevas leyes sancionadas, es mucho más laxa la posibilidad de removerlos que con el sistema anterior. Y en segundo término, lo grave era la posibilidad de que los consejeros, integrantes del Consejo de la Magistratura, fueran elegidos por voto popular y no por las diferentes entidades, las diferentes asociaciones, como los colegios de abogados o las asociaciones de magistrados, para nombrar sus representantes en el Consejo. No haberse dictado la inconstitucionalidad de la ley, en las próximas elecciones habrían los candidatos a consejeros iban a ir dentro de las mismas listas que los candidatos a diputados, a senadores, a concejales, dentro de los distintos partidos políticos, con lo cual el alineamiento político iba a ser muy definido, con lo cual se duda de la imparcialidad que pudieran tener al momento de tener que votar por la designación o por la remoción de un juez. Para contarle a la audiencia su opinión personal, ¿usted creía necesaria una reforma? En cuanto a ese aspecto, no. Hay muchísimas reformas que se podrían hacer para mejorar la administración de justicia, pero estas leyes, reitero lo que dije al comienzo de su pregunta, venían, si se quiere, teñidas de un partidismo y de una alineación política muy definida, lo cual a mi entender las viciaba desde el inicio. ¿Y qué cree que había que cambiar? Lo que habría que cambiar sería la velocidad, lo que habría que cambiar sería la onerosidad, dado que, bueno, los juicios son muy largos, en determinadas situaciones son muy caros, Sí. Las personas piensan bastante antes de promover una demanda por los altos costos que tiene el ingreso a la justicia, a pesar de que existe la posibilidad de litigar sin gastos. Existe un beneficio en los códigos de procedimiento que se denomina beneficio de litigar sin gastos. El acceso al beneficio tiene determinados requisitos que no todos pueden cumplir. Es decir, hay que demostrar una pobreza directa como para poder litigar sin gastos. Habría que nombrar más jueces, que los nombramientos de los jueces sean más rápidos, es decir,
nosotros lo padecemos en el Departamento Judicial de Mar del Plata, cuando se produce una vacante en algún juzgado. Fundamentalmente, la mayoría de los casos es o por ascenso a un cargo superior o por jubilación. Son varios meses y en algunos casos años que ese juzgado queda vacante sin un juez a cargo y debe ser suplido por el resto de los jueces. Lo cual eso es pésimo, primero porque a ese juzgado se le produce un aletargamiento considerable en la velocidad de las resoluciones. Y en segundo término porque los jueces vienen, en la mayoría de los casos, cuando vienen a suplir a la vacancia, firman algo que les presentan escrito nada más y solo estudian la sentencia, que es el acto por excelencia, en determinación del proceso. Sí. Lo cual hace más lento aún todavía, porque el juez subrogante tiene que ponerse a leer todo un expediente que no lo ha ido tramitando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que la velocidad y la onerosidad serían las cuestiones más acuciantes, más urgentes a modificar, y no el sistema de elección de jueces que no pareciera que funciona tan mal. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo por No, al haber contrario. visitado el programa. Bueno, nos despedimos de usted y también pasamos a una pausa, si les parece. Si te parece, José, vamos a una pausa y volvemos con más PDP.